Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Yo no sé si tú sentís o no el olor a mar, Tony. Yo creo que está... Hoy no es olor a mar. Desde Cuco, doctor Alfonso Rosales, epidemiólogo, o no está en Cuco hoy. Hola, buenos días Diana Verónica, buenos días Tony, gracias por la invitación. No, hoy nos encontramos en San José, Costa Rica. En Costa Rica. Muy bueno, bien, bueno. muy bien. Hoy vuelve el hablado tico entonces. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Bien, buenos días. ¿Y ustedes qué tal? Pues muy bien, gracias por tomar esta entrevista, ¿verdad? Para actualizarnos sobre temas relativos al COVID-19 que continúa, que sigue estando ahí a pesar de que parecería que le hemos perdido el miedo, doctor. Pues fíjese que sí, coincido con su impresión. Pareciese que le hemos perdido el miedo al virus y el virus sigue y estamos en la quinta ola. A ver, en la quinta ola y además, para agregar a lo que decía Tony, doctor, nos encontramos con nuevas variantes. A mí me preocupó mucho cuando escuché la variante MU o MU, que decía que esta variante, las personas vacunadas contra la COVID-19, esta variante no le importaba y siempre atacaba. Sí, la variante MU es una variante de interés todavía, se considera, no es una variante de preocupación, ¿verdad? Ajá. Todavía nos mantenemos con las variantes de preocupación que son la alfa, la beta, la gamma y la delta. Esta nueva variante, que es la variante MU, se cree que se originó en Sudamérica y ahí se ha mantenido. Hasta el momento solo hay unos 10.000 casos reportados en Estados Unidos con esta nueva variante, pero se le está dando seguimiento, se le está estudiando, pero todavía no se le ha elevado a la clasificación de variante de preocupación, ¿verdad? La variante predominante de preocupación que se mantiene es la variante Delta. Ujú. Ok, bueno, muchas situaciones están pasando, ya lo decía Tony, doctor, como que hemos bajado la guardia, vaya, que es la expresión de moda. No nos estamos cuidando como nos deberíamos de seguir cuidando. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista médico de la COVID-19 en El Salvador? Bueno, mire, yo creo de que es importante conocer la situación en El Salvador, pero creo que es más importante conocer la situación en Centroamérica, porque nosotros no somos una isla y el virus no conoce frontera, ¿verdad? Exacto. Entonces el virus se está moviendo en muy alta magnitud aquí en Centroamérica. En Centroamérica esta es la tercera ola, ¿verdad? Tenemos una quinta ola a nivel mundial, pero sabemos que las olas se mueven por zonas geográficas. Entonces aquí en Centroamérica es la tercera ola. Esta tercera ola es liderada por Guatemala. Guatemala es el que ha sido más afectado durante esta ola. Ellos tienen más de 3.000 casos promedio semanal. Y esta nueva ola que tenemos ahorita en Centroamérica es la ola con mayor magnitud que hemos tenido en toda la pandemia, ¿verdad? Esta es la ola más grande que tenemos, no solo en número de casos, sino que en número de muertes también. Ujú. Ahorita en Centroamérica tenemos 5 veces más casos activos que en las previas olas. Y también la mortalidad es mucho mayor. Tenemos un promedio de 66 muertes por semana en Centroamérica. O sea que es el mayor promedio. Ahora, ¿cómo se está moviendo esta ola por país? Tenemos que esta nueva ola se ha mantenido estable, nunca afectó mucho a Panamá, porque Panamá parece ser que es uno de los países que nunca ha bajado la guardia. Siempre ha mantenido sus niveles de prevención, sus niveles de movilidad poblacional estables. Es uno de los países con mayor, en cierto modo, es el país que mayor cobertura de vacunación tiene actualmente en Centroamérica, incluso mayor que la de El Salvador, que es uno de los 3 países con más altas coberturas.
Pero entonces en Panamá no lo ha afectado mucho, en Guatemala sí lo afectó, es el país más afectado hasta el momento, pero la curva ya viene descendiendo, ¿verdad? Ujú. Honduras igual fue muy afectado, la curva viene descendiendo, también Costa Rica, también uno de los países más afectados, incluso la magnitud de esta ola ha sido la mayor en Costa Rica, pero la curva ya viene descendiendo. Donde la curva va ascendiendo todavía, tenemos a El Salvador y tenemos a Nicaragua. Con Nicaragua no tenemos mucha información porque es un país que se ha mantenido con la información muy cerrada, pero información anecdótica. Nosotros con otros colegas nicaragüenses conocemos que la situación en Nicaragua es terrible, que ya el sistema de salud está colapsado y que las muertes están por todos lados, ¿verdad? A ver, En el, sí, diga. en El Salvador, y solo para agregar un poco el comentario que hacíamos más temprano, uno comienza a notar que algo está sucediendo cuando uno llega a una oficina, a una empresa, a un lugar, y entonces ya le dice a la gente, sí, no, es que hemos tenido, hoy no han venido 3 personas, sí, aquel salió contagiado. Ujú. Es decir, comienza uno a escuchar Otra vez. que acecha la enfermedad Y alrededor de donde uno se mueve, doctor. Y eso es lo que está pasando ahorita. así es, ¿verdad? Como yo le digo, esta nueva ola que comenzó en junio aquí en El Salvador se mantiene ascendente. Es dos de los países de Centroamérica donde está ascendiendo todavía. Tenemos un promedio de más o menos 309 casos promedio semanal. Y lo más preocupante es el número de casos activos, ¿verdad? El número de casos activos ahorita El Salvador lo tiene en más o menos casi 14,000 casos activos. Eso es muy superior a la ola que ocurrió en agosto del año pasado, que ha sido una de las olas más fuertes en El Salvador, donde se llegó a tener un máximo de 11,700 casos activos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que la presión al sistema de salud es fuerte. E incluso ya sabemos, aunque la información en El Salvador no ha sido para nada transparente porque no sabemos mucho de lo que pasa. Ustedes bien saben que la información ha sido mantenida por el gobierno y no se facilita a la población en general, ni mucho menos al gremio médico. Entonces no se sabe mucho, pero por los datos que ellos presentan, nosotros podemos hacer estimados. Y uno de los últimos estimados que se ha hecho es que el sistema anda por con una ocupancia de casi el 90%. O sea, el sistema ya está próximo al colapso y por eso es de que han empezado a abrir, a rehabilitar otros centros de atención específicos para COVID que ya se habían cerrado, ¿verdad? Ujú. Doctor, tendencia ascendente que todavía está, dice, en El Salvador y Nicaragua, ¿a qué se debe? ¿Es una comportamiento natural de un nuevo virus o es que no se están tomando las medidas correctas o es que debido al avance de la vacunación en el país, como la gente se siente protegida porque ya tiene las 2 dosis de la vacuna, entonces se cuida menos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, como decíamos al principio, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con Tony, parece que le hemos perdido el miedo al virus. Eh, yo no sé si esto se debe a la falta de información que la población tiene y que tiene una percepción de que la pandemia está de alguna forma contenida en el país, o es que las personas en realidad ya no les importa. Yo me inclino a pensar que es por la falta de transparencia en el manejo de la información y que por eso la población se mantiene a oscuras, ¿verdad? Porque eso es lo que se ve en el país, que el manejo se hace a oscuras. Eh, en todo manejo de una epidemia o de una pandemia hay una estrategia
que se llama, que se conoce como PVC en el ámbito epidemiológico. Y esto significa prevención, vacunación y control. Entonces son los tres componentes que todo país debería de estar implementando para contener la pandemia. Yo creo de que en El Salvador los líderes del gobierno que están manejando esta epidemia se están apoyando demasiado en uno de esos componentes, que es el componente de vacunación, y se ha descuidado el componente de prevención y se ha descuidado el componente de control. Y esto nos lo dice, por ejemplo, la movilidad de las personas, ¿verdad? La movilidad en las personas en El Salvador, según un estudio que se publicó recientemente por la Universidad Johns Hopkins, los componentes de movilidad en El Salvador desde mayo hasta el presente se mantienen estables. O sea, la pandemia, o sea, esta nueva ola comenzó en junio. Nosotros en mayo estábamos en un punto bajo de la epidemia, la gente comenzó a salir, la gente comenzó a ir a restaurantes, la gente comenzó a utilizar transporte público, etcétera, etcétera, y esa movilidad desde mayo se ha mantenido. O sea que la nueva ola entró en junio, pero no hubo ninguna reacción del Ministerio de Salud y por lo tanto la gente como que pareciese que tiene la percepción de que seguimos igual como seguimos en mayo. Y el número de casos activos, que está lo máximo en toda la pandemia, y el número de muertes también, que es similar ahorita hemos alcanzado el pico, similar a la ola de agosto, y esto va ascendiendo, el sistema de salud está siendo presionado, la calidad de la atención debido a eso va a disminuir y por lo tanto el número de muertos va en aumento. Bueno, en efecto, estoy viendo el sitio oficial, que es la única información que se tiene, doctor, como usted lo apuntaba, y estamos hablando que solo ayer murieron 13 personas, casos Exacto. sospechosos 12.915, activos, de acuerdo a este sitio, 13.905, Así es. ¿verdad? Y esto, o sea, esto a nosotros que, bueno, tal vez porque estamos en este medio de información, pues sí nos preocupa porque veníamos de cifras, por ejemplo, de fallecimientos de un dígito, pero ya, como usted lo ha apuntado, venimos sosteniendo en el tiempo personas fallecidas de 2 dígitos, el número de personas fallecidas. Y estoy viendo que entre situación grave y crítica, estamos hablando de más de 550 personas. 50 Ajá. personas. Y yo he conocido también de casos de gente que ha estado muy mal y que le han dicho que en el hospital El Salvador no se los pueden recibir Mm. y han tenido que ir a hospitales O sea, privados. pero si usted dice que el gobierno pues ha demostrado a lo largo de toda esta situación falta de transparencia, pero si ellos no están publicando los datos reales, eh, seguramente saben cuál es la situación. Pero yo la última conferencia de prensa del El ministro de ministro, Salud lo vi como que sí hay un incremento, pero está todo controlado. sí. Es decir, no hay mucha alarma, no O veo yo sea, mucha alarma. no se toman medidas, vaya, doctor, esa es la situación. O sea, el gobierno habla sobre la situación de la COVID, dice que sí, en efecto, se han incrementado el número de casos, le pide a la población que siga las medidas de bioseguridad, Pero hasta ahí. pero hasta ahí, o sea, ¿qué acciones deberíamos de estar tomando ya? Porque usted decía, en mayo estábamos en una situación ahí como conteniendo, pero a partir de junio todo esto comienza a subir y continúa subiendo, estamos en septiembre. Así es, ¿verdad? Entonces, como le digo, yo veo, mi percepción es de que el gobierno se está apoyando casi en un 100% en lo que es la vacunación, que es un programa que ha funcionado, o sea, el acceso a las vacunas ha sido bastante bueno y debido a al buen manejo que ha hecho el gobierno sobre el programa de vacunación. Ahora, la estrategia que han utilizado con el programa de vacunación, yo creo que hubiese podido ser mejor, pero bueno, ha sido de los mejorcitos en Centroamérica, ¿verdad? Pero los otros dos componentes, como son la prevención, que yo hubiera esperado que a partir de junio, cuando ellos evidencian que el número de casos va ascendiendo, entonces ellos progresivamente hubieran implementado medidas
que sin afectar mucho a la economía, porque hay que ser consciente de que la economía se tiene que proteger también, pero implementar medidas que sin afectar mucho la economía hubieran limitado la movilidad de la población. Porque uno de los factores más importantes, y en mi opinión, el factor fundamental para contener a un virus es mantener o limitar la movilidad de las personas, ¿verdad? A mayor movilidad, todos sabemos que va a haber una mayor circulación del virus. Entonces, si el país tuviese un sistema de vigilancia por municipio, por ejemplo, que yo creo que lo tienen, ellos bien hubiesen podido comenzar a implementar estas medidas para limitar el movimiento en aquellos municipios donde el virus se hubiese estado circulando con mayor actividad, ¿verdad? Y así contener en cierta medida el aumento de casos y proteger al sistema de salud, porque eso es uno de los componentes objetivos principales que nosotros tenemos en el manejo de cualquier epidemia o pandemia, la protección del sistema de salud, la protección de los recursos de salud para que este sistema pueda seguir atendiendo las necesidades de salud del país. A ver, vaya. Y eso no se ha realizado, ¿verdad? Pero, el otro punto es que también el componente de control no se ha utilizado como se debería de haber hecho. Es más, el país, El Salvador, es ahora uno de los países de Centroamérica con la menor tasa de testeo, con la menor tasa de pruebas en toda Centroamérica. Y entonces eso se traduce en que la curva no ha dejado de ascender y no la estamos conteniendo. Y vamos a llegar a un nivel de que el sistema de salud no va a poder responder a las necesidades que la población tiene. 90% de ocupación es la estimación que usted hace, ¿verdad? En el tanto sistema público como privado, doctor. Exacto. Bueno, más que todo estoy hablando del sistema público, Del ¿verdad? sistema público, sí, porque Ujú. el privado Sí. no tiene mucha capacidad tampoco. No, el privado no tiene muchas capacidades. Doctor, entonces vaya, pero si el gobierno no muestra, no da señales de alarma, ¿verdad? Pues entonces nos toca a nosotros, a cada uno. Y yo creo que, y ahí, o sea, nos justificamos un poco todos. Es que sí, estuve en una boda, pero había poquita gente. Es que pues sí, solo fui a una fiesta, pero era un lugar abierto, ¿verdad? Y entonces ahí nos vamos como justificando, pero no nos estamos cuidando. O sea, Exacto. que no, nos tiene que volver a caer el 20, pues. Así es, yo creo de que en vista de la limitación en las intervenciones que el gobierno está teniendo, y yo creo que es una responsabilidad individual de todos nosotros, todos nosotros sabemos cuáles son las medidas para protegernos, ¿verdad? La utilización de la mascarilla, el distanciamiento físico, el no ir a lugares cerrados, no ir a restaurantes y cosas así. Entonces nos toca a nosotros, ¿verdad? Estar conscientes de que tenemos una responsabilidad no solo para nuestra salud, sino para la salud de nuestra familia, ¿verdad? Los jóvenes tienen responsabilidad para la salud de sus padres, para la salud de sus abuelos, y aunque a ellos no los afecte, la enfermedad no sea tan grave, si ellos traen el virus a su casa, pues van a poner en problemas a sus padres y a sus abuelos, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad individual que sabemos que se traduce en una responsabilidad colectiva, tanto como la vacunación. Mire, ahorita yo estoy preocupado por los niveles de vacunación de El Salvador. Nosotros tenemos ahorita, El Salvador anda por un 60.3% de cobertura general, ¿verdad? Con una cobertura de vacunación completa de casi el 50%, 49.8%. Pero tenemos una cobertura parcial, o sea, de primera dosis, de una dosis, del 10.4%. Eso quiere decir que el ritmo de vacunación de El Salvador está llegando a una meseta, sin haber llegado al 50% o llegando al 50% de vacunación completa. Solo tenemos individuos, el 10% de esta población,
con primera dosis. Ujú. Entonces, eso se traduce en que el ritmo de vacunación en el país está llegando a una meseta y pronto va a empezar a disminuir. Entonces, quiere decir de que hay un sector de la población que está reticente A ponerse, De vacunarse. a a ponerse. administrarse la vacuna. Ajá. La segunda dosis, doctor. No, la primera La dosis. O primera sea, dosis. Ajá. exacto. Yo estoy viendo que hay un sector de la población que no se quiere vacunar, que tiene rechazo a la vacuna por A o B motivos. Y uno de los motivos, según un estudio que recientemente, un reporte que ha sido publicado, El Salvador, la población que se incluyó en este estudio, mantiene que es el miedo a la vacuna la principal barrera para ponerse la vacuna y que esto viene de una falta de información. Entonces, es lo que hemos venido diciendo por mucho tiempo, que El Salvador necesita una campaña de comunicación de riesgo con respecto a la vacuna para que la población esté informada de que esta vacuna es una vacuna segura y que necesitamos vacunarnos no solo para proteger al individuo, pero para proteger a la familia y proteger la economía del país. La economía del país depende de que nos vacunemos. El desempleo de nuestro país depende de que nos vacunemos. Si no nos vacunamos, vamos a mantener esos niveles de desempleo terribles que hay al momento en El Salvador. Doctor, usted mencionó que hay miedo a vacunarse. Desde su punto de vista, ¿de dónde proviene ese miedo? Y le voy a adelantar algo que nosotros tuvimos hace un par de días acá en Diana Verónica y Tony. Invitamos a un pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica e invitamos a un padre de la Iglesia Católica, precisamente para preguntarles eso, porque hemos escuchado mucho que dice, es que el pastor dice que no nos vacunemos, es que el padre dice que no nos vacunemos. Y aquí ellos, ¿verdad? Nos decían, en efecto, hay pastores, hay padres que se expresan de esa manera. Entonces, entenderíamos que esa es una causa de lo que usted dice, que se ha infundido miedo a vacunarse. Bueno, y las redes sociales también, ¿verdad? Que dicen cualquier cosa. Y en las redes sociales que dicen cualquier cosa, exacto. No sé qué otras situaciones considera usted, doctor, que están infundiendo miedo a vacunarse. Sí, mire, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde hace mucho rato nos ha venido diciendo que no solamente tenemos una pandemia de un virus, tenemos una pandemia de la desinformación, que ha sido alimentada a través de las redes sociales por individuos que tienen una ideología o por individuos de la extrema derecha de la religión que están, ya sea católica, evangélica o de la religión que sea, que nos están infundiendo miedo a la población, están diciendo mentiras sobre las vacunas y en realidad yo no comprendo cuál es el motivo ulterior de estas personas, pero incluso dentro del gremio médico, dentro del gremio de salud, hay médicos que se expresan diciendo, infundiendo, confundiendo a la población en cuanto a la seguridad de estas vacunas y se fundamentan en la rapidez con que estas vacunas fueron desarrolladas, sin tener en cuenta que la infraestructura que nosotros tenemos en el mundo actualmente es capaz de hacer eso. Y cuando se une el financiamiento con la voluntad, con la academia y se trabaja en conjunto, en colaboración, se pueden lograr cosas impresionantes como la que se ha logrado en producir una serie de vacunas en un año, ¿verdad? En un año de la aparición de un nuevo virus. Entonces, en vez de alegrarnos, en vez de felicitar al sector académico, al sector científico por los esfuerzos en proteger al mundo, vienen estas personas con ideologías que yo no sé cuál es el objetivo ulterior a empezar a infundir miedo en la población. Entonces, yo sinceramente creo
que estas personas deberían de ser penalizadas, ¿verdad? Ujú. Yo creo que el gremio médico, el Consejo Superior de Salud Pública, debería de emitir ciertas medidas contra personal del sector salud que está tratando de infundir miedo y de disminuir la cobertura de vacunación en nuestro país. La vacunación es uno de los componentes principales que tenemos para poder parar esta epidemia, para poder mejorar nuestra economía. Entonces, para mí es un terrorismo, ¿verdad? El infundir miedo es un terrorismo, el que tenemos nosotros en estos Doctor, momentos. doctor, está abierto ya el espacio para que el gobierno dijo que se pueden vacunar ya los niños de entre 6 y 11 años. Uno de los motivos por los cuales pactamos esta entrevista es para escuchar su recomendación. O sea, ¿es técnicamente viable esto? ¿Los padres de familia deben llevar a sus hijos a vacunarse? ¿Qué es lo que dicen los más recientes estudios? Mire, hay primero en general, mi opinión personal, ¿verdad? Y técnica, es cuando la vacuna esté debidamente comprobada que es segura para la población menor de 12 años, entonces sí, es imperativo que los padres lleven a sus hijos a vacunarse. Siempre y cuando esta vacuna ya haya pasado por los procesos de investigación para que aseguren que no hay efectos secundarios adversos para la población infantil. Eso por un lado, ¿verdad? Pero yo quiero analizar esta medida, esta política nueva del Salvador desde dos puntos de vista. El punto de vista epidemiológico de cómo se maneja esta epidemia en nuestro país y desde el punto de vista de seguridad para la población infantil. Desde el punto de vista epidemiológico, el porcentaje de niños o el porcentaje de la población en nuestro país, según los datos del Ministerio de Salud, que se contagian de COVID-19 es 1.6%. O sea, 1.6 personas menores de 9 años se contagian de 100 personas que se contagian. Entonces, epidemiológicamente estamos viendo que más del 95% de los casos en nuestro país se dan en población adulta, ¿verdad? Ujú. Pero, ok, dejemos ese tema. Si el tema de la vacunación, una de sus prioridades es proteger el sistema de salud, sabemos que la tasa de hospitalización de las personas menores de 9 años es de 0.07%. Esa es la tasa de hospitalización. La tasa de hospitalización de la población mayor de 60 años es del 30%. O sea, la tasa de hospitalización de la población adulta mayor en El Salvador tiene un riesgo 4,000 veces mayor que la población infantil. Entonces, ¿quiénes nos van a presionar el sistema de salud? Es la población adulta, no es la población infantil. Entonces, desde un punto epidemiológico, el esfuerzo del sistema, el esfuerzo del Ministerio de Salud debería de ser en la población adulta para cubrirlos con la vacuna. Como le dije anteriormente, la tasa de vacunación de El Salvador está llegando a una meseta. Si vamos a tomar una decisión política y vamos a querer decir que nosotros estamos aumentando la cobertura, entonces abramos el espacio e incluyamos a otro sector de la población para que así nuestra tasa de vacunación siga avanzando. Esa es una decisión política, pero no es la mejor decisión técnica desde el punto de vista de contención de una epidemia. Ese por un lado. Ahora, el segundo punto es la seguridad que tenemos de que esta vacuna no va a generar efectos adversos severos, no va a generar miocarditis, por ejemplo, que es una inflamación del corazón que se ha reportado con algunas vacunas en población joven. Entonces, hasta el momento, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la FDA de los Estados Unidos, ni la Organización Reguladora Europea han aprobado la utilización de ninguna vacuna en población menor de 12 años. Ninguna vacuna.
Ahora, hace 2 días, la Pfizer Ujú. ya reportó sus hallazgos sobre cómo se comporta la vacunación en niños menores de 11 años. Y el reporte, según la Pfizer, es que la vacuna es bastante efectiva, incluso más efectiva que en la población adulta, y que es bastante segura. Entonces, ellos ahora le presentan esa investigación al FDA Ujú. y a la Organización Mundial de la Salud para que ellos den su aval. La Organización Mundial de la Salud tiene el deber de revisar que esa investigación sea adecuada, que se haya implementado adecuadamente y que los resultados, así como lo dice Pfizer, son los que ellos dicen. Una vez ellos revisan esa investigación, entonces aprueban o desaprueban la utilización de esta vacuna. Entonces, lo que se está pensando o lo que se prevé es que para este próximo mes de octubre se tenga ya la aprobación de la vacuna Pfizer, que ha disminuido su dosis, porque no es la dosis del adulto, ¿verdad? Ujú. Ha disminuido en 3 veces la dosis para aplicación en niños menores de 11 años. Entonces, una vez que esta vacuna ya sea aprobada, ya sea por la FDA o por el organismo de regulación europeo o la OMS, entonces ya podemos estar tranquilos y seguros de que se puede incluir a la población menor de 11 años con la vacuna Pfizer. Ahora la CoronaVac, que es la vacuna que se ha aprobado en El Salvador, no ha sido aprobada todavía. Y se basa en un estudio que se hizo y que se publicó en el Lancet en junio de este año, donde los investigadores chinos decían de que en fase 1 y en fase 2 la vacuna era segura, pero recomendaban de que se entrara a una fase 3 para asegurarnos de Ujú. que esta vacuna era segura en la población infantil menor de 11 años, ¿verdad? Entonces, ni siquiera los chinos, en esta publicación que se hizo en el Lancet en junio, decían de que no se debería de estar implementando o aplicando la vacuna en forma general a esta población. Ahora, China tomó la decisión de hacerlo, Chile tomó la decisión de hacerlo, Cuba ha tomado la decisión de hacerlo, pero eso es en base, por ejemplo, en el caso de Chile. Chile tiene un mecanismo de regulación nacional que no tenemos nosotros en El Salvador. Y la decisión de vacunar a los niños se basó en este estudio de la Lancet, porque ellos están utilizando el CoronaVac también, pero fue una decisión consensuada. Se invitó al sector de pediatría externo al ministerio, se invitó al gremio médico, a las organizaciones de salud, se invitó a otras organizaciones para que participaran en esa discusión y se tomara una decisión consensuada de que iban a aplicar esa vacuna en su población en menores de 11 años. En nuestro país no ha ocurrido eso. No ha habido una invitación al gremio médico a que participe. Es más, la Asociación de Pediatría de El Salvador Se pronunció. se pronunció en contra de incluir a la población menores de 11 años en el programa de vacunación. Entonces la recomendación que le podríamos dar a los padres de familia que nos están escuchando es: esperen a que la OMS, la FDA y el organismo regulatorio europeo digan cuáles son las vacunas que en menor dosis no afectan a los niños menores de 11 años. O sea, ahorita es mejor enfocar los esfuerzos en que se siga vacunando a la población adulta y esperen, no vayan a vacunar a sus hijos. Esa es la recomendación que podríamos dar. Exacto, esa sería mi recomendación desde el punto de vista técnico e incluso desde el punto de vista epidemiológico. El Salvador tiene que concentrar sus esfuerzos de vacunación en la población adulta para contener esta vacunación, además de comenzar ya a producir intervenciones que limiten la movilidad de las personas. De otra manera, esta curva nos va a afectar masivamente, Tony. Ujú. Ok, aplicar el control, ¿verdad? Lo que decía usted. Sin afectar la Exactamente. economía. Sin afectar la Sin economía. afectar la Exacto. economía. O Ujú. sea, implementar medidas que no afecten mucho a la economía del país, pero que sí limiten
hasta un cierto punto la movilidad de las personas, ¿verdad? No estamos hablando de encerrar al 100% de la población como se hizo al inicio del manejo de esta pandemia, que ha sido una de las causas más terribles de que nuestra economía esté tan mal en estos momentos. Entonces no se trata de eso, no estamos hablando de eso. Se trata de un manejo inteligente de la epidemia en nuestro país, un manejo inteligente. Ok, lo que sabemos, porque así incluso lo han dicho, ya lo decía usted, la Asociación de Pediatría el día siguiente sacó un comunicado pronunciándose, incluso el Colegio Médico y otros colegas suyos que están muy involucrados en este tema de la pandemia COVID-19 han dicho una situación similar, que no hay consultas. ¿Por qué el gobierno se niega a hacer estas consultas con los sectores que están directamente involucrados en el tema COVID-19, doctor, desde su punto de vista? ¿Qué es lo que sucede? Mire, desde mi punto de vista, yo creo, y en base al comportamiento del gobierno, yo creo que ellos no están interesados en tener un manejo técnico de la pandemia. Ellos están interesados en tener un manejo político de la pandemia que les convenga, que les aumente su aprobación, que les permita proveerles de ese espacio político del que ellos gozan en estos momentos, y entonces están conscientes de que algunas medidas que se tienen que imponer para manejar de una manera técnica esta pandemia, a lo mejor afectarían su manejo político, ¿verdad? Entonces, esa es la única explicación que yo encuentro en el momento, que el interés del gobierno es un interés político y no es un interés en la salud de la población. Muy bien, hay muchas participaciones, doctor, a través de nuestra transmisión de Facebook Live y a través del WhatsApp. Le leo algunos comentarios. Frank López lo saluda, dice que está en Tiquicia. Frank López también le manda saludos. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a la vacunación de los niños? Bueno, ya lo ha expresado. José Mejía dice, la movilidad interna es normal, pero en Facebook y otros sitios hasta están ofreciendo viajes a lugares turísticos de Guatemala, por ejemplo, en donde hay más variedades de cepas del virus. Y ya decía usted, también está difícil la situación en Guatemala. Es absurdo esta permisividad de parte de las autoridades y más la inconsciencia de las empresas turísticas. Es bastante positivo el doctor, dice José Álvaro, y Alex La Romana dice, pregúntele al caso de Israel. Toda la población vacunado está fuera de control, ya van por la cuarta dosis y no ven resultados. No, pero no, ahí no han aplicado una cuarta dosis. ¿O Dice sí? aquí, dice aquí Alex La Romana, Sí, ¿cuál es la no, información de Israel, doctor? sí, no, ellos han aplicado una dosis de refuerzo, pero con enfoque en las personas que tienen enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades que les disminuye la capacidad de su sistema inmunológico, y en la población adulta mayor, mayor de 65 años. A ellos es lo que les están aplicando la tercera dosis. Ujú. Ahora, el caso de Israel, recordemos que no podemos pedirle a la vacuna más de lo que la vacuna nos puede dar, ¿verdad? Sabíamos desde el principio que no hay un 100% de seguridad de la vacuna. No hay, nunca la comunidad científica ha dicho que la vacuna es 100% segura o que previene la enfermedad en 100%. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, la Pfizer y la Moderna protegían de un 94, 95%, o sea que siempre hay un 5% de la población vacunada que va a adquirir la enfermedad. En el caso de la Johnson, se decía que un 70%, en el caso de la CoronaVac un 50%. Entonces, las diferentes vacunas tienen diferentes niveles de protección. Ahora, no podemos seguir en vista a esto de la vacunación, no podemos seguir también manejando esta pandemia solamente con números de nuevos casos, ¿verdad? Así nunca se ha manejado la gripe, así nunca se ha manejado el catarro común, ¿verdad? Evidenciando el número de casos. No, es el número de hospitalizaciones y el número de muertes lo que nosotros tenemos que seguir monitoreando. Y en el caso de Israel, aunque
debido a esta nueva variante Delta, han tenido un pico en el número de casos, la mortalidad no ha sido afectada, ¿verdad? El número de hospitalizaciones no ha sido afectado. Entonces, estamos viendo de que sí hay un aumento del número de casos, pero el número de casos graves se mantiene por los niveles de vacunación. O sea, las vacunas protegen más en la severidad, en prevenir casos severos de COVID que en prevenir el contagio. Ujú. O sea que, si bien es cierto, lo que está diciendo es que en Israel salieron más contagiados, el número de muertes y hospitalizaciones se mantuvo, o sea, no subió. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto, porque han puesto esta tercera dosis a las personas con salud comprometida o mayores de 60 años. Exacto. Aquí está Vladimir Lobato desde Canadá, salvadoreño que reside en Canadá. Dice, buen día, en casi todos los países estamos en una situación similar. En Alberta, por ejemplo, nos están pidiendo prueba de prueba de vacunación, el carnet, hasta para entrar a un bar. Todo después de haber bajado la guardia en el verano. Fernando habla sobre la situación de la Iglesia Católica. En efecto, Fernando, el Papa Francisco ya dijo que vacunarse es un acto de amor. Lo que pasa es que sí, a través de voces oficiales, acá en Diana Verónica y Tony, un padre, un pastor dijeron que habían algunos que sí decían que no había que Pues el vacunarse. Papa Francisco ha hecho el llamado Ajá. a la vacunación, pero no todos los sacerdotes ni todos los pastores de las iglesias cristiano-evangélicas pues Han compartido. han compartido eso, ¿verdad? Exacto. Aquí Eh, hay otro comentario del número 5355. Buenos días. Estoy escuchando el programa y sí conozco varios vecinos que no se han vacunado porque el pastor de esa iglesia les ha dicho que no. Lo peor que una de ellas es promotora del Ministerio de Salud. Ella le dice a las personas que es un chip para controlar la mente lo que están poniendo. O sea, esto es total ignorancia, doctor. No, definitivamente, ¿verdad? En parte esa desinformación no se puede contrarrestar si no hay un programa de información del gobierno, ¿verdad? Acordémonos que la gente en El Salvador, la principal fuente de información relacionado con salud es el gobierno. Más del 40% de la población en El Salvador en un estudio que se hizo, dice de que su principal fuente de información es el gobierno. Entonces, si el gobierno no tiene una campaña de información que contrarresta esta desinformación que viene de ciertos sectores, entonces la gente se infunde de miedo y entonces se niega a vacunarse o tiene dudas y no se vacuna. Okay. Entonces es imperativo que el país tenga un sistema de información que venga del gobierno y que contrarreste esta serie de sandeces, de mentiras que están diciendo estos sectores religiosos de algunas religiones y incluso sectores de algunos médicos que están recomendando que la gente no se vacune. Exacto, del mismo sector salud. Aquí está el doctor Roberto Peña Chan, dice, muy buena charla, buenos conocimientos, saludos al colega. Hay que hacer más educación porque la desinformación es grave, lo que usted acaba de apuntar, doctor. La naturaleza humana le presta atención a lo que no debe. Feliz día. Es que a veces le creemos más al vecino, doctor, o al grupo de WhatsApp de los amigos que a la información oficial. Bueno, recordemos que los familiares y los amigos son una fuente importante de información en salud, ¿verdad? Fíjense que en El Salvador, en este estudio que hicieron, la primer fuente de información en El Salvador es el gobierno. La segunda fuente de información son los expertos en salud, ¿verdad? Ahora, la credibilidad, la gente le cree más a los expertos en salud que al gobierno. Aunque en Centroamérica, el gobierno de El Salvador es uno de los gobiernos que tiene mayor credibilidad en Centroamérica. Pero, sin embargo, la gente de El Salvador le cree más a los expertos en salud que al gobierno. Entonces, una campaña de vacunación o una campaña de información debería de sostenerse en las vías. En las dos. Exactamente, en los dos. Entonces, de ahí viene el importante rol
que ustedes juegan en informar a la ciudadanía sobre los aspectos de salud, sobre los aspectos negativos que estamos sufriendo con esta pandemia, ¿verdad? Entonces, debería de ser una colaboración entre gobierno y empresa privada en medios de comunicación para que en una forma masiva pudieran luchar contra esta desinformación que existe actualmente, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. Bueno, nos quedan 5 minutos de esta entrevista, doctor. Podríamos resumir entonces, nos toca cuidarnos a nosotros. La primera responsabilidad es individual, decía el doctor Individual, Rosales. ¿verdad? Eso incluye, doctor, vacunarse. Eso incluye usar la mascarilla todo el tiempo cuando estemos en lugares públicos con otras personas. Eso incluye mantener el distanciamiento físico. Eso incluye lavarnos las manos con agua y jabón cada vez que sea posible o utilizar alcohol gel. Y eso incluye evitar lugares con aglomeraciones. Sí, ya sabemos. Ya Ya a lo estas sab- alturas ya se sabe. ya qué lo es lo que- sabemos. Exactamente, Ya- exactamente. ya No es se- nada complicado, ¿verdad? Y yo creo que la población de El Salvador en su mayoría conoce estas medidas. Entonces, la cuestión es si las queremos aplicar o no. Y la cuestión es si somos responsables no solo de nuestra propia salud, sino de la salud de nuestra familia y de la salud de nuestra comunidad y al final de la salud de nuestro país. Y tenemos que estar conscientes que la salud de la población está íntimamente relacionada con la economía de nuestro país. Queremos que nuestro país crezca, se supere económicamente, tenemos que proteger la salud de nuestra población. Y es una responsabilidad individual y es una responsabilidad comunitaria, es una responsabilidad de país que tenemos todos los salvadoreños. Doctor Rosales, ¿cuál sería su mensaje al gremio médico? Escuchando de usted hace un rato decir de que incluso algunos miembros del personal médico, del personal de salud, no se han vacunado. Sí, mire, para mí es triste, ¿verdad? Es de verdad triste saber de que todavía en mi gremio, en el gremio de médicos, de enfermeras, de trabajadores de salud en general, existen ciertas personas que rechazan la vacunación. Cuando sabemos que la vacunación es una de las columnas centrales para prevenir enfermedades, no solo el COVID, ¿verdad? Sino que otras enfermedades. La vacunación ya tiene mucho tiempo de estar siendo implementada y entonces hemos estado vacunando niños desde años, cientos de años. Entonces, me parece increíble de que existan personas del gremio médico que rechacen la vacunación. Ujú. Y yo les pediría que se informen, ¿verdad? Que hay suficiente cantidad de evidencia al momento que nos está diciendo que las vacunas contra el COVID, contra el virus que produce el COVID, son vacunas seguras y que los efectos adversos severos que se están viendo son extremadamente raros, ¿verdad? Son extremadamente raros. Entonces, no nos están inyectando ningún chip, no nos están metiendo ningún veneno. Es algo que ha sido demostrado que es suficientemente seguro, que es una de las medicinas más seguras que existe en el mundo, las vacunas, y que por lo tanto informémonos, ¿verdad? Leamos la evidencia que existe y en base a esa evidencia tomemos una decisión. Pero no tomemos en cuenta los cuentos que nos están contando de sectores con una ideología oscura y que nos están tratando de infundir miedo para aplicarnos la vacuna. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Son ya las 9 de la mañana en punto. También es importante que los padres de familia esperen los resultados técnicos de las pruebas de las vacunas a nivel internacional. La Pfizer pues ya está esperando autorización. Mientras tanto, pues a los niños menores de 11 años la recomendación es no los vacunen. Los todavía. mayores sí, Ujú. ¿verdad? Eso es parte de lo que nos ha quedado esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un Doctor. gusto.
Gracias, Diana Verónica. Gracias, Tónico, por la invitación. Y ya saben, estamos a la orden. Y Siempre es un gusto. Siempre es un gusto. Cuando esté en El Salvador nos avisa y se viene, por favor, Oh. para tener una entrevista presencial. Claro que sí, yo les aviso. Va a ser un gusto. Con distanciamiento. Con distanciamiento, cabal. Exacto. Aquí se Cuídense guarda el mucho. distanciamiento. Aparte, también ya estamos vacunados, doctor. Un abrazo. Ah, bueno. Desparasitados. Cuídense mucho. Desparasitado, sí. Y los amigos. Saludos. Hasta luego. Bueno, Adiós.